Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús en la orilla del lago de Galilea, enseñando largamente a muchedumbres muy numerosas, provenientes de todos los puntos cardinales, atendiendo a sus enfermos y hablando como maestro, presentándoles su programa y lo que se puede esperar de él. Una vez que terminó su predicación, su enseñanza, dejando claro que se requiere tomar una decisión: o se construye sólidamente sobre roca, o se edifica superficialmente sobre la arena, y entonces las consecuencias, según la decisión, serán para cada uno. Una vez que terminó su discurso, insistió: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, para insistir otra vez en que debían hacer tesoro de sus palabras. Y cuando bajó de la montaña, la gente se quedó asombrada, no solo de su doctrina, sino también de su autoridad. Habiendo descendido del monte, una muchedumbre lo siguió, y de repente apareció un leproso, se acercó y se postró ante él y le pidió: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo sanó, ordenándole que fuera a presentarse ante el sacerdote para cumplir lo que estaba prescrito. Después sucedió que un centurión, que tenía un criado prácticamente paralítico en su casa y sufriendo mucho, le pidió a Jesús que lo curara. Y Jesús iba para allá, pero se encontró con el discurso de experiencia de este hombre que vivía bajo autoridad, y por eso es que Jesús alabó la fe de este hombre. No ha encontrado en Israel una fe tan grande, y le concedió la curación a distancia de su siervo que tenía en la casa. Cuando llegó a la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, quedó perfectamente curada, que se puso a servirles. Y en la caída de la tarde, cuando comenzaba el siguiente día del sábado, le trajeron a Jesús muchos endemoniados y los liberó con su palabra, y a los enfermos los sanó. Y es aquí donde empieza prácticamente este relato. Jesús iba caminando, seguido por una muchedumbre, y decidió subir a la barca. Mientras iba caminando, un escriba le dijo: te seguiré, Señor. Y Jesús le advirtió que no tendría ningún lugar seguro. Y otro, que ya era discípulo, le pidió permiso de ir a enterrar a su padre. Y a uno y a otro Jesús les dio unas referencias de qué podían esperar. A uno le dijo que no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza, y a otro le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en ese momento, junto con sus discípulos, fue a la barca. Los discípulos le siguieron, y estos, estando en la barca, comenzaron a bregar en el mar. Iban en la parte interna del mar, cuando de repente se suscitó una tempestad de esas que son muy comunes en el lago de Galilea.
Porque si sopla el viento del sur que proviene del África y se encuentra con el viento que viene de la parte oeste, se empieza a zarandear el viento, se juntan los dos vientos y circulan en la parte interior de las montañas, porque el mar de Galilea está en medio de una serie de colinas y esas colinas permiten que se vaya agitando más y más el mar y se levanten olas muy altas. No se trata de una tormenta como las que conocemos nosotros. Se trata de las olas del mar embravecidas por el impulso del viento que golpeaban la barca, y los discípulos que estaban con Jesús, aunque eran expertos en estar en el ambiente del mar, se asustaron terriblemente. ¿Por qué? Porque las olas eran muy altas y se estaba llenando de agua la barca. Los discípulos, al darse cuenta de lo que está sucediendo, mientras que Jesús duerme, van a buscar a Jesús. Despiertan a Jesús, pero este Jesús en el Evangelio de San Mateo es mencionado en referencia con Jonás. Este Jonás había tenido una experiencia que cuando estaba huyendo del Señor, también se levantó una tempestad en el mar y los marineros lo encontraron durmiendo tranquilamente en el fondo de la nave, y él les dijo que lo arrojaran al mar y se calmaría la tempestad, y así sucedió. Y entonces los marineros creyeron en el Dios de Jonás y lo alabaron. Aquí Jesús, ¿qué hace? Cuando se despierta de su sueño, le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús, que está actuando como maestro, les pregunta a qué se debe su miedo. Aunque les dice que ya ellos están mostrando que son hombres de poca fe, se levantó de donde estaba acostado y reprendió a los vientos y al mar. Y al hacer Jesús esto, ¿qué está haciendo? Jesús está comportando como Dios y como Señor. El mar, que era considerado desde la antigüedad el refugio de las amenazas, de las fuerzas y del miedo, incluso de los demonios, reprende al mar, y el mar y el viento se someten a las reprensiones de Jesús. Esto había hecho el Señor cuando habló al Mar Rojo. Reprendió al Mar Rojo y el Mar Rojo dejó pasar a los miembros del pueblo hebreo que habían sido liberados por el mismo Señor. Y así Jesús, al reprender al mar y a los vientos, les muestra, les enseña a sus discípulos con quién están tratando, porque sobreviene una gran calma y ellos decían: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Todos están sorprendidos, no logran entender, están fuera de sí después del terrible miedo que han tenido. Se dan cuenta que están con alguien que tiene autoridad sobre los elementos de la naturaleza y le obedecen. Es más impresionante sobre todo que al notar el texto que dice que sobrevino mientras dormía Jesús y navegaban un gran cisma, es algo así como un maremoto que zarandeaba la barca, que se movía como si debajo del mar temblara la tierra y los vientos se agitaban violentamente. Esto llenó de un grande miedo a los discípulos, y Jesús, que está descansando, que está durmiendo con toda la serenidad, escucha las voces alarmadas, preocupadas de sus discípulos, y entonces les hace saber que ellos tienen muy poca fe, y por esa razón le están gritando: sálvanos que perecemos. Él les muestra que estando con él tienen toda la protección y las garantías delante de los elementos que los amenazan en el mundo. Reprendiendo al mar y a los vientos, todo hace que sobrevenga una bonanza, y con eso les hace descubrir que su maestro es alguien que domina los elementos que los amenazan.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.